esta barra, gracias a Vicente Serrano, de los logros de la 4T en este miércoles sobre educación, cultura y todas las cosas que tengan que ver con cómo nos mejoramos. Particularmente en la sesión de hoy vamos a tener un programa sasazo con un gran invitado, pero primero le doy la bienvenida también, como cada miércoles, a mis dos compañeros que nos acompañan. Primero, no sé si Anita Vázquez llegó. No la vi hace un momentito. Ana. Anita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, con mucho calor. Oye, estamos derritiéndonos, ¿no? Está fuerte, sí. Pero bueno, ya, se está acabando al parecer. Exacto. Y bienvenido también a Hernán. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos como cada miércoles. No. Hola, Hernán. Gracias y encantado de verles nuevamente, compañeras. Buenas tardes. Y tenemos gran invitado, súper invitado, y un enorme tema que también hace mucha falta difundir. Nos hace falta conocer a todos como mexicanos y vamos a hablar de la vida buena, la buena vida del Yecnemelis. Este programa se llama Labrando para una vida buena, precisamente, y tenemos como invitado a Aldegundo González Álvarez, que por aquí está. Alde, bienvenido, muchas gracias. Les voy a decir quién es Alde. Aldegundo es miembro del pueblo Masehual, colaboró como director del Centro de Formación Caltaixpetaniloyan, lo tenía muy bien practicado, ya no sale. La casa donde se abre el espíritu, de la Unión de las Cooperativas Tosepan. Muchos saben que yo estoy enamorada de la cooperativa Tosepan. Asimismo, fue representante legal de Yecnemelis AC, organización responsable del acompañamiento y asistencia técnica de las 9 cooperativas regionales de la Unión de Cooperativas Tosepan. También fungió como director del Centro de Educación Comunitaria de la Tosepan, y por encargo de la Unión de las Cooperativas Tosepan ha impartido la experiencia del modelo organizativo en diferentes foros y eventos con organizaciones campesinas, grupos organizados y universidades del país y del extranjero. Coordinó el proyecto de documentación de la lengua masehuatl, náhuatl, en donde se construyó un diccionario de más de 8,000 entradas, importantísimo legado. En los últimos años apoya de manera externa en diferentes procesos para la reivindicación del ser masehuatl en temas de reivindicación y fortalecimiento de la identidad masehuatl. Ha colaborado como asesor externo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Colabora también en el órgano ejecutivo del COTIC, el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, desde el 2009, y colabora con el Consejo Masehuatl Altepetapiani. Bueno, tú me vas a corregir ahorita, Alde. En los últimos años ha sido colaborador en el suplemento del periódico La Jornada, denominado La Jornada del Campo. Asimismo, ha publicado algunos artículos en colaboración con académicos de México, Colombia y el País Vasco. Y aunque Aldegundo siempre expresa que su universidad ha sido la cooperativa Tosepan, para muchos ha sido así, también se formó como maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco y obtuvo el título de experto en desarrollo de lenguas e identidades originarias por la Facultad de Ciencias Humanidades de la Universidad de Mondragón en el País Vasco. Bienvenido, Alde, y siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Tlazocamati. Alde. Gracias, buenas tardes. ¿Qué es el ser masehuatl? Primero empezamos ahí, de ahí nos vamos así como empezando a desarrollar. Por favor, ¿qué es un ser masehuatl? De acuerdo, pues gracias. Durante muchos años, el ser masehuatl como que no se ha resignificado, sobre todo por quienes somos parte de, o quienes nos asumimos parte de este pueblo originario. La historia nos dice que los masehuatl formaban la clase mayoritaria en la sociedad azteca, la de agricultores y artesanos. Hay quien dice también que su nombre proviene de masehua, merecer, porque podían merecer de los dioses haciendo sacrificios a sus dioses tutelares. Dijera nuestro amigo y antropólogo Pierre Bocage que los masehuatl eran hombres libres, hombres y mujeres libres, tenemos que decirlo, en el sentido de que no estaban atados a una sola manera de pensamiento, sino que ellos podían ofrendar a los dioses que querían
poseían la tierra y los recursos en común, a diferencia de los campesinos europeos en aquella época que vivían en la tierra del señor feudal. Entonces, el nombre Masehual ha sido traducido impropiamente como vasallos, pero esta traducción pues ha sido una copia del modelo europeo. Y luego, pues, el concepto de Masehual se le dio el mismo catálogo como de la sociedad la clase más baja de la sociedad. Y sin embargo, nosotros en el ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos años a raíz de las amenazas, y hay que decirlo, ¿no? De estas políticas neoliberales que empezaron a meterse en nuestros territorios, empezamos también a vivir procesos de amenaza muy fuerte a los territorios, y entonces también fue oportunidad para resignificar lo que somos, y entonces hemos estado proponiendo una nueva definición sintetizada del ser Masehual, que pues ha quedado así: mujer y hombre libres, orgullosos de su identidad y de su territorio, con pensamiento libre y libertad para crear nuevas formas de organizarse y honrar sus deidades con base a sus creencias, como el sol, el agua, el fuego, nuestra madre, nuestro padre tierra, como se conciba. Entonces, eso es lo que significa, así en síntesis. Claro que hay una historia muy larga atrás del concepto, pero lo que vemos ahora, sobre todo en esta región, en lo que denominamos el territorio ancestral del pueblo Masehual, hay mucho movimiento en torno a esta reflexión y resignificación del ser Masehual, de lo que significa ser Masehual en esta época. Así es. Anita. Wow. Empezamos sencillito, te la dejo la bolita. Estoy sin palabras. Para mí implica un descubrimiento de la magia, de la tierra, de esto que la modernidad trata de pisotear y desaparecer. Y estoy realmente emocionada. Yo quisiera que simplemente hablara nuestro invitado. Y le agradezco además infinitamente estar aquí. Hernán. Sí, creo que abordas un tema que es muy interesante en los tiempos que estamos viviendo. Mencionas que recientemente empezaron a recibir amenazas, pero yo creo que el territorio ha estado amenazado siempre. Y probablemente las amenazas más recientes, en lo que le llamas tú el periodo neoliberal, han sido amenazas con la ley en la mano. Es decir, se cambió toda la estructura jurídica para poder tomar posesión del agua, de los recursos, de los minerales, de la tierra, y poner primero los negocios extractivistas por sobre el sustento de los pueblos. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Claro, efectivamente, Hernán, lo que nosotros llamamos y reivindicamos también con mucho orgullo es nuestro territorio ancestral como pueblo Masehual. Entonces, hay un estudioso que le ha gustado mucho estudiar estos temas, que es García Martínez, y entonces él refiere que el pueblo Masehual, pues, en la época actual, habita en diferentes municipios, pues, por ejemplo, en la denominación política actual, como bien comentas, ¿no? Y entre esos podemos mencionar al municipio de Tlatlauquitepec, el municipio de Zacapuaxtla, que ha sido pues muy reconocido el nombre, pues, el municipio. Sin embargo, también hay otra historia, porque hay compañeros masehualme, por cierto, que participaron en la batalla del 5 de mayo. Entonces hay otra historia ahí, además de lo que conocemos. Está Cuetzalan, donde digamos ha sido el corazón de la lucha que hemos vivido en los últimos 10, 12 años, pero digo, en realidad ha sido más años, como tú dices. Yahunáhuac, Hueyapan, Nauzontla, Xochitlán y Yancuitlalpan. Entonces es lo que refiere García Martínez. Sin embargo, revisando la historia nuestra, vemos que como parte también de los documentos que hemos integrado en la defensa legal en el peritaje antropológico, por ejemplo, encontramos que nuestro pueblo ha estado acá, o sea, desde el 1175. Entonces, desde esa época, nuestros ancestros migraron también
En este caso, hay varias migraciones, pero hay una en la que yo he seguido la pista, es de esta migración que sale de Tlaxcala y que viene bajando por Tlatlauquitepec y que hasta el final hay unos vestigios en una comunidad que se llama Tepetitan, acá en el municipio de Cuetzalan. Entonces, si empezamos desde el 1175 a la fecha, efectivamente han sido varios embates que hemos sufrido como pueblo. Primero, pues, digamos, nos establecemos acá, hay vestigios de las pirámides que les comentaba, pasan muchos años, aparece la invasión española y con eso, pues, otras formas se desestructura la configuración que teníamos, que era la configuración del Altepetl, que también se ha estudiado mucho al respecto. Y entonces, pero lo que quiero resaltar de esta configuración es que es una configuración distinta, es una configuración orientada más al apoyo mutuo, a no ver el poder como poder, sino más bien el poder como un cargo que hay que ejercer y un cargo que tiene que ser rotativo. Más adelante aparece población mestiza en el territorio y entonces, pues, allí a mediados en la mitad de 1800 aparecen estos mestizos en la región y aprovechan un espacio legal, un apartado legal para escriturar parcelas que no eran suyas, pero que la ley en ese momento se los permitía. Y entonces, a partir de ahí, aquí se estructura lo que es la propiedad comunal y hay una defensa. Hay un compañero ahí, Masehual, que es Francisco Agustín Dieguillo, que esperemos que, bueno, ya la historia lo reivindique también por todo lo que él hizo. Y entonces, a partir de ahí, como una estrategia de no derramar más sangre, sino utilizar los mismos argumentos legales, pues aparece la pequeña propiedad. A partir de ahí, entonces, aparece la pequeña propiedad. Aquí en promedio hemos visto que una familia tiene una hectárea de terreno y con eso, pues, tiene que sostener a su familia, siempre lo he dicho. Y después pasan muchos años, aparece el café en la región y con la aparición del café, ya en 1960, o sea, 100 años después, en 1860 casi a la par aparece el café, pero durante 100 años el café es dominado también por los mestizos y también con eso viene otra forma de, digamos, de control a la fuerza de trabajo de nuestros hermanos Masehual y hasta los 70s empieza un proceso interesante de organización campesina indígena y a partir de ahí como que las cosas van cambiando. Entonces, efectivamente han sido como que varias etapas de embates y ya cuando de repente, a pesar de todas las políticas que nos ha tocado vivir, de repente, pues, digo, y lo comento porque me ha tocado vivir en carne propia, a partir de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, empezamos a ver un embate institucional y ni qué decir con Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando pues empiezan a cristalizar todo lo que se vino trabajando antes para ahora sí preparar todo el terreno para despojarnos de nuestros territorios. Entonces, efectivamente, Hernán, como dices, ha sido embates sistemáticos a través de la historia, pero lo interesante es que aquí seguimos y hay un horizonte todavía, por lo menos en el ejercicio que se ha hecho en el 2017, a 40 años de seguir caminando como pueblo Masehual organizado.